Estamos llegando al final de este retiro y queremos expresar juntos con Noemí nuestra profunda gratitud por la invitación que hemos recibido. Le damos gracias por todo el cariño manifestado por ustedes y damos gracias por también compartir con la familia Licata, que durante tantos años hemos tenido esta relación en el Señor y de cooperación mutua en las diferentes iglesias que ellos han estado pastoreando. Siempre nos han estado apoyando en el ministerio en Paraguay. Y es muy lindo poder observar cómo la familia Licata con sus hijos, con María José y con Hugo Pablo, están sirviendo al Señor. Eso nos alienta a nosotros también. Queremos decir que nos queremos despedir también de ustedes. Vamos a tener el estudio, vamos a estar compartiendo después un momento especial, pero luego tenemos que retirarnos con Noemí. Tenemos un compromiso, la familia está ahí esperando, ansiosos, y como hoy es feriado, querían estar con nosotros, ya que hoy nadie trabaja. Nuestro tema de esta mañana es vivir contentos. Y el pasaje bíblico expresa lo siguiente: no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, desde el versículo 11 al 13.
El contentamiento es una palabra que no se usa normalmente en nuestra sociedad actual. El contentamiento parece una idea sospechosa, que parecería que contentamiento es sinónimo o es igual a resignación. Creemos que realmente es así y muchas veces tenemos ideas equivocadas. Y es así que decimos que contentamiento es lo igual a resignación, porque hay tantas desigualdades en la sociedad. Hay tantos ricos, hay tantas injusticias, hay tantos pobres. Además, la sociedad de consumo constantemente nos está bombardeando en hacernos creer que obteniendo determinado bien o viajando o teniendo un vehículo, vamos a alcanzar la felicidad, la satisfacción. Si bien es cierto que la vida cristiana tiene grandes desafíos, como mantenernos firmes en la fe, constantes en la oración, vivir en santidad y mucho más, pero ninguno pone al cristiano en un estrés tan peligroso como el tema del dinero. El tema de la finanza y del dinero nos desequilibra nuestras emociones. ¿Cómo vivir contentos en tiempos de abundancia y de escasez? ¿Cómo hacemos? El contentamiento no es ser mediocres o conformistas. No implica la pasividad y esperar que del cielo caiga el maná. El contentamiento no es complacencia. No es decir, y bueno, con esto ya da y basta. Causas de vivir descontentos. En primer lugar, una de las causas por vivir descontentos es que tomamos decisiones sin pedir consejo y orientación. Muchas personas vienen a pedir consejo cuando las cosas están mal, es decir, en la última situación. Ya cuando no pueden pagar las deudas, cuando vinieron los embargos, y son muy pocos los creyentes que vienen a pedir orientación y a consultar antes de tomar una decisión. Comienzan los tiempos de abundancia, como hemos visto, los ciclos de la economía, y cuando hay abundancia comenzamos a consumir, comenzamos a gastar, comenzamos a endeudar, hasta que de repente se rompe el ciclo y viene una racha, una mala racha, decimos. Pastor, me embargaron el sueldo. Usted sabe que me hipotecaron, tuve que hipotecar la casa. Y he tenido que decirles, ahora venís a pedir consejo, ¿por qué no lo hiciste antes? Por falta de aprendizaje. El apóstol Pablo expresa, he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. He aprendido y estoy enseñado. Es bueno estar enseñado para los tiempos de escasez, pero qué bueno es estar enseñado para los tiempos de abundancia.
por tener muchos dineros, por tener abundancia, muchas personas llegaron a la quiebra porque no han tenido la capacidad de saber administrar en el verano para el invierno. Y algunas familias han quedado totalmente destruidas económicamente por la abundancia. Y luego de quedar sin bienes, encima quedan con deudas. Otro de los motivos es por amor al dinero. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Los bienes que se adquieren deprisa, dice el rey Salomón, no serán al final bendecidos. Compralo ya, tenelo ya, y nos apresuramos, nos apuramos. Nosotros tenemos 31 años de casados y fijamos algunas prioridades: la casa propia, el estudiar y capacitarnos. Dios nos ha permitido con Noemí seguir capacitándonos en consejería. Ahora vamos a hacer un curso con Félix Ortiz, el español, el pastor bautista, viene a nuestra universidad invitado. Vamos a hacer un curso de coaching, de entrenamiento. ¿Saben cuándo pudimos? Es decir, no es que pudimos, nos dimos libertad de poder tener un 0 kilómetro, un auto 0 kilómetro. Y este año, porque habíamos completado las otras prioridades. Los muchachos ya habían estudiado, se habían recibido, y entonces ahorramos y dijimos, bueno, ahora sí vamos a poder, sin dificultad, adquirir un 0 kilómetro. Entonces, cuidado con apresurarnos si no fijamos las prioridades de la capacitación, del estudio, de tener un buen oficio, apuntar a la casa propia, y luego todo lo demás viene por añadidura, que nuestros hijos puedan estudiar y capacitarse. Dios garantiza que el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La gente muchas veces se enrieda en negocios que prometen mucha prosperidad. De pronto la cosa va bien y empezamos con ese negocio que nos han dicho que vamos a prosperar. Y ponemos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, y hay algunos ejemplos acá como los ejemplos de multinivel. No sé si conocen, grupos de 10 que se juntan o ponen dinero o venden determinados productos y cada vez tienen que ir creciendo. Y llega un momento que la mente está tan enfocada en eso que ya hay un desequilibrio y toda su actividad está en el negocio, en producir, en ganar más dinero. Y es una constante, un enredo que las personas se meten. Había una jovencita que trabajaba en la empresa de medicina prepaga del hospital, y yo la estaba observando a ella que tenía su celular y a cada rato recibía mensaje, pero ella tenía que atender al público, y yo la notaba muy nerviosa y muy alterada en el trabajo. Así que yo le dije al jefe, yo creo que tenemos que observar, y le dije al capellán, pastor, ¿por qué no tiene una entrevista con esta jovencita que se llama Margarita?
Ella había entrado, aparte de su negocio, de su trabajo secular como empleada, estaba con esta marca de productos Herbalife, que van vendiendo y van formando grupos. Bueno, ella estaba totalmente, llegó a trastornarse y tenía tantas ansias de dinero que hasta una noche, fíjense lo que hizo una jovencita de 21 años, una noche forzó, en la madrugada, forzó la puerta de la oficina de esta empresa de medicina prepaga. Había robado una llave y entró a la tesorería y sacó y robó dinero. Un guardia observa, le llama al gerente, el gerente viene la policía y ella está presa hoy, porque robó. Entonces, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No discernir entre necesidad y deseo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Ahora, nosotros que ya a partir de este fin de semana sabemos cuáles son las necesidades básicas, vamos a cuidarnos en no endeudarnos en otras necesidades que no son básicas. Y tenemos que hacer, no por hacer o por obligación, sino dentro de una integridad que el Señor nos pide en el ser. El abandono de las cosas de Dios. Fíjense lo que dice el profeta Ageo. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo despilfarro en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Ageo 1, 9 y 10. ¿Y por qué las cosas no me van bien? Y porque yo voy al culto porque tengo que ir al culto. Pero apenas termina el culto, disparo para mi casa. Tengo tiempo para todo lo demás, pero para las cosas del Señor no tengo tiempo. Y eso es lo que está diciendo Ageo. Ustedes buscan mucho y no encuentran nada. Amontonan en su casa, pero yo de un soplo van a perder todo. ¿Por qué? Porque abandonaron mi casa, abandonaron el ministerio, abandonaron el servicio, se olvidaron de mí. Y esto pasa en todas partes. Me dicen, ¿usted cómo hace para hacer todo lo que hace? Y bueno, hago porque quiero, no porque debo. Porque quiero hago. Pero ¿y cómo? Usted está en el hospital, usted da clase en la universidad, y atiende una iglesia, tiene una obra misionera. Y bueno, pero si vos te agendas y fijás tu orden, vas a tener tiempo. Ahora, si toda tu mente está en lo material, en lo financiero y en otras cosas, entonces te estás olvidando del Señor y entonces se detiene la lluvia. Y la tierra no va a dar más fruto. La gallina no va a dar más huevo y no va a haber más leche. Otra de las causas de vivir descontento es vivir insatisfecho. La mayoría de los errores económicos se cometen
por insatisfacción. Pecamos por vivir insatisfechos. Queremos vivir por encima de nuestras posibilidades. Pretendemos vivir mágicamente sin sacrificio. Y si no está a tu alcance, bueno, y no podés, no te embarques en una deuda. Si no podés mantener el auto, vendé el auto. Te genera. Vinieron una vez, hicimos el presupuesto familiar con un médico, Entonces él hizo la lista y tenía un déficit como de $2.000. Entonces él anotó. Digo, bueno, si vos ganás tanto y tenés estos gastos, ¿qué podemos suprimir? Lo que hicieron ayer ustedes, que ustedes reaccionaron positivamente y dijeron, esto no va más. Entonces fíjense lo que él tenía, entre otras cosas. Tenía el rubro perfumes. Digo, y perfume, bueno, podés usar uno de una marca un poquito más económica. No, pues yo tengo que estar bien perfumado, tengo que atender a los pacientes. Acá hay un rubro que dice entrenador de perro. Y no, yo tengo que hacer entrenar al perro. Entonces, a veces se quiere vivir, y ese Mercedes-Benz que vos tenés en la puerta, entonces queremos vivir en un nivel que no nos da nuestros ingresos. Hagamos la lista de nuestro presupuesto y marquemos con rojo. Esto no va más. Porque el Señor dice, no debáis nada a nadie. El significado de contentamiento. La palabra contentamiento deriva de una palabra griega que viene de dos raíces. Uno mismo y estar contento. ¿Qué significa contentamiento? Estar contento uno mismo. La raíz primaria de esta palabra, estar contento uno mismo, viene de la misma palabra de discipulado. Y Pablo en este pasaje está explicando que el Señor Jesús ha usado las pruebas, el sufrimiento, las adversidades y las circunstancias para discipularlo a Él en el arte del contentamiento. Así que cuando nosotros pasamos, entonces yo pasaba el trapo de piso, y yo no entendía. Digo, Señor, ¿cómo yo voy a estar haciendo este trabajo? Y después yo lloraba. Y tengo 23 años, todos mis amigos están recibidos y yo limpiando piso. El apóstol Pablo dice que él, esas situaciones que él pasó difíciles en su vida, de naufragio, de muerte, de azote, de cárcel, sirvieron y lo entrenaron para desarrollar el contentamiento. Así que si usted está pasando por situaciones, Dios le está enseñando a contentarse cualquiera sea su situación. El contentamiento es una virtud cristiana. Es satisfacción en cualquier circunstancia. Significa estar contento con lo que uno tiene. Estar agradecido con lo que Dios ha dado hasta ahora y a este momento. Nuestro mundo interior, un término que usaba el pastor Longo, nuestro mundo interior, nosotros tenemos que hacer un inventario de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y recordar y dar gracias a Dios. El inventario hagamos. Y aceptarnos a nosotros, querernos a nosotros, valorarnos en el Señor a nosotros. Y desde esa gratitud
aspiramos a más. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado hasta el día de hoy. Y con gratitud te pido que conforme a tu voluntad, tú me añadas. El contentamiento es un aprendizaje. El apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, en todo y por todo estoy enseñado. Es esa particularidad de dar gracias a Dios siempre por todo lo que ha recibido, sin fijarse en lo que me falta. Es esa convicción profunda de que todo lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios, de un Dios bondadoso, que no tiene obligación de darnos nada y que nosotros no merecemos. Resultados de vivir contentos. Tener una vida de dependencia, de confianza y satisfacción en Dios y en su palabra. Crear una relación fresca, sincera, constante entre el creyente y Dios. El contentamiento nos hace bajar un poquito nuestros decibeles y decir: Señor, estoy contento, te agradezco por todo lo que hiciste en mi vida. Señor, dependo de ti, en ti están mis fuerzas. El creyente aprende a vivir confiado y dependiente del Señor. Nos alienta a creer que Dios está en el control. Por naturaleza nosotros queremos tener el control, la botonera de todas las cosas. Nosotros queremos controlar las circunstancias y la resolución de nuestros problemas. Y el Señor me ha enseñado en todos estos años que yo no tengo el control, que el control lo tiene Él. Y hubo situaciones muy difíciles en las cuales he tenido que esperar en el Señor y en su tiempo, y yo no resolví el problema. Lo resolvió Él cuando Él quiso y en su perfecto tiempo. En algunos casos 5 años, en otros 7 años, en otros 10 años, en otros en 15 años, y otros no están resueltos. Vamos a entregarle el control remoto al Señor. Nosotros queremos ser controladores y manejar y hacer una manipulación con el Señor. Le exigimos al Señor una pronta respuesta, pronto despacho. En el ámbito judicial dice urgimiento. Quiero que me conteste el juez. Urgimiento. Un recurso de amparo. Señor, ¿qué más querés que yo haga? Y yo iba caminando y le decía: Señor, me iniciaron una demanda por defender los intereses del hospital. Hice mal. No, tranquilo, me decía el Señor. Fui a hablar con la fiscal y me dice: licenciado, ¿no se puede usted tranquilizar? Ya se va a resolver su tema. 5 años, juicio penal. Finalmente, un día, cuando yo le dije: sí, Señor, hágase tu voluntad, largué el control. Finalmente sale el dictamen del juez, sobreseído, no tiene culpa de ninguno, el culpable es el otro. Podemos vivir con regocijo y con alegría. Disfrutemos la vida. Damos a Dios no solamente las ofrendas, el diezmo, sino toda la vida. La misma vida le entregamos al Señor. Pasos para vivir contentos.
El primer paso para vivir contento es que debemos aprender a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por la casa que me diste. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias por la familia. Gracias por los hijos. Gracias por la iglesia. Gracias por los hermanos. Gracias. Hay hermanos a los que Dios no los bendice porque no son agradecidos. Siempre hay una queja y siempre falta 5 para llegar al peso. Una de las maneras de expresar al Señor nuestra gratitud es ofrendar, no solamente lo financiero, ofrendar nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestros dones en la obra del Señor. Fíjese cuánta fuerza física, mental e intelectual invertimos en nuestros trabajos y en nuestros negocios. Y al Señor, ¿qué le damos? El despojo, ya lo último, nuestras últimas fuerzas. Cuando somos agradecidos, Dios nos bendice más y más. Expresa el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Hace algunos años atrás, participamos en un ciclo de conferencia ¿Quién cuida de mí? Y entre los oradores tuvimos a Christopher Schaub, el autor de Dios en Sandalias, es el director de Apuntes Pastorales, y él nos enseñó algo muy lindo que aprendimos con Noemí. Que 10 minutos del día pueden cambiar nuestra vida. Los primeros 5 minutos del día y los últimos 5 minutos del día. Lo que decides los primeros 5 minutos del día puede cambiar totalmente tu día laboral. Y es elegir vivir con contentamiento. Entonces él decía, me levanto a la mañana y mis primeros 5 minutos comienzo a celebrar el día. Gracias por el día de vida. Señor, hoy decido vivir contento. No sé lo que me va a esperar, pero decido vivir contento. Y Señor, te doy gracias. 5 minutos. Es terapéutico, es bíblico. Dad gracias en todo. 5 minutos dando gracias. Hace su jornada del día y él decía que cada 3 horas tenía marcado en su teléfono y sonaba una alarma. Entonces salía de su oficina y se iba al baño y 5 minutos le daba gracias al Señor. De nuevo, cuando llegaba la noche y se iba a dormir, nuevamente hacía un recorrido mental de todo lo que había ocurrido. Y comenzaba a dar gracias. Gracias, Señor, por esta situación. Gracias por lo otro. Pero, Señor, me di cuenta de que en este tema no fue correcto como actué. Te pido perdón. Este fue un día difícil. Hubo cosas que no las esperaba. Señor, ayúdame mañana a corregir lo que tengo que corregir. Voy a capitalizar. Pero te doy gracias porque durante el día tú me guiaste. Y esto prometo que voy a cambiar y voy a corregir para el día de mañana. Si nosotros empezamos la mañana con esa actitud, dicen los psicólogos, actitud positiva. Esta actitud de dar gracias, de decir hoy voy a vivir contento en la dependencia del Señor
y al final del día hago el inventario, doy gracias y corrijo lo que tengo que corregir para el día siguiente, el Señor nos promete vivir contentos y estar interiormente satisfechos. Aprenda a descansar en la providencia de Dios. Saben que Dios tiene un plan para nosotros, pero el tema es que el calendario y la agenda de Dios nosotros no la manejamos, la maneja Dios. Pero tenemos que saber que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y hay cosas que no las podemos prever. Cuando compramos nuestro primer departamento habíamos pagado el 50% y teníamos que pagar el saldo en 3 cuotas. Un cliente me tenía que pagar esta semana porque a la siguiente yo tenía que pagar esa primer cuota. Y el cliente no me pudo pagar. Y yo estaba desesperado. Y yo no sé si le comenté al pastor de la iglesia o él se enteró. La cuestión es que la última noche, al día siguiente me vencía, sonó el teléfono y me dijo: Ernesto, ¿vos tenés que pagar una cuota mañana del departamento? Sí, le digo. Mira, yo tengo el dinero, pasá mañana a buscarlo y cuando vos cobres me lo devolvés. La providencia de Dios. No nos desesperemos, hagamos nuestra parte. Yo entregué el 50% porque lo tenía ahorrado, pero esa cuota falló. Después la otra la pude recuperar. Tercero, aprenda a estar satisfecho con lo poco. Aprendamos a contentarnos con lo que Dios nos ha dado hasta hoy. Cuarto, aprenda a vivir por encima de las circunstancias. Dice el apóstol Pablo: cuando paso por afrentas, por reproches, por persecuciones, por necesidad, por angustia, reconozco mi impotencia, reconozco mi debilidad y me humillo. Y cuando yo me humillo, Dios se glorifica. Entonces, cuando pasemos por afrenta, dificultad, humillación, Señor, yo soy débil y te necesito. Y cuando reconocemos que somos débiles y nos doblegamos al Señor, soy fuerte en el Señor. El quinto paso, aprenda a depender en la provisión y en el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo todos lo decimos y lo sabemos de memoria. Que cuánto nos cuesta incorporarlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay otro versículo muy hermoso que nos dice el Señor: nunca te dejaré ni te desampararé. Te tomo de mi mano derecha y te voy a acompañar. Y voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Fíjense que el Señor, que es nuestro pastor, nos quiere llevar por la mano y por los senderos. Y no nos quiere llevar por aguas profundas donde nos vamos a hundir, sino que nos va a llevar a aguas donde vamos a poder refrescarnos. Y nos va a llevar por senderos que no son de precipicio, sino por un sendero segundo. Entonces, vamos a descansar en la provisión, en la dirección del Señor. Sexto, aprenda a ocuparse por el bienestar de otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros.
Cuando nosotros estamos en ese círculo vicioso de nuestra propia necesidad, de eso no salimos. Entonces un psiquiatra le dijo a su paciente: vamos a hacer 7 días de tratamiento. ¿Qué medicamento usted me va a dar? Ningún medicamento te voy a dar. Vos vas a pensar en cada uno de estos 7 días, llegar a una persona que tenga una necesidad y alentarla y, conforme a tu posibilidad, ayudarle. Cuando nosotros dejamos nuestro encierro de nuestro problema y me acerco y comparto y veo la necesidad, empieza el proceso de sanación. Había sido que mi problema no es tan complejo como el de Noemí. Entonces ya va menguando. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Finalmente, hermanos, hay un principio de mayordomía. Trabajemos para recuperar el contentamiento y la satisfacción de un hijo de Dios. Fuimos creados para disfrutar la vida, no para padecerla. Fuimos creados para disfrutar la vida y no para padecerla. Que nos apropiemos de todas estas promesas y que vivamos una vida en plenitud, confiando plenamente en el Señor, pidiendo que el Señor ordene nuestros caminos y sigamos el mapa de ruta que Él tiene planeado para cada uno de nosotros. Hay un plan de ruta diferente, único, porque somos criaturas únicas y Dios tiene un trato personal para cada uno de nosotros. Queremos ahora tener un momento especial y durante estos días quizás algunos de ustedes ha podido reflexionar y ha dicho: bueno, me doy cuenta que hay cosas que tengo que ordenar. Me di cuenta que tengo que responder 2 preguntas: si voy a honrar a Dios con mis bienes y con las primicias, y si voy a decidir hacer el presupuesto y ajustarme al presupuesto. Quizás usted tiene deudas y quiere salir de las deudas, o a lo mejor reconoció que no ha hecho la previsión para el invierno y quiere comenzar a ahorrar. O quizás también hay una insatisfacción dentro de su mundo interior, hay un descontento y quiere vivir en plenitud la vida en el Señor. Yo voy a pedir al pastor Licata, a su esposa Betty, que pasen al frente, a Noemí, y a aquellos que han tomado una decisión y quieren que nosotros oremos por esa decisión. Nosotros volvemos a Paraguay, pero los pastores quedan aquí. Y quizás le van a poder decir: pastor, yo tomé esta decisión y necesito que me acompañe, que usted me afirme. Así que les invitamos a todos a inclinar sus rostros, a meditar. Si han tomado una decisión y quieren que nosotros oremos, ustedes pueden elegir a alguna de las personas que está aquí. Pero también en forma especial, acérquese a su pastor y dígale: yo he tomado esta decisión y lo confieso delante del Señor y pido que usted ore por mí y me acompañe en este proceso, que quizás va a ser largo, pero va a ser sanador, de bendición y de prosperidad. Así que conforme el Señor le muestra, adelántese y acérquese a uno de nosotros y vamos a orar. Señor, en esta mañana en tu presencia te damos gracias
por todas las decisiones que hemos podido tomar en tu presencia. Señor, ahora te pedimos que tú afirmes la voluntad y tú produces el querer por el hacer. Ayúdanos a cada uno, Señor, a ser constantes y perseverantes en esta decisión. Gracias, Señor, por tu presencia y tu manifestación en nuestras vidas. Bendice a la congregación. Bendice, Señor, a tus siervos que están al frente. Y, Señor, que comience una nueva etapa de prosperidad, de ordenamiento en todos los ámbitos de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.